Para nosotros hoy es un día en realidad bastante diferente a otros 1 de octubre. Primero se cumple el 25º año de conmemoración de este Día Internacional de las Personas Mayores, que a veces uno piensa que estos días tienen que ver más con un aspecto nominal o nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la utilidad de tener días en este sentido, digamos, que se pronuncien sobre los derechos de colectivos o de determinadas poblaciones? Pero bueno, Naciones Unidas, allá por el año 90, generó en realidad lo que es el Día Internacional para las Personas Mayores, y esto tuvo como eje sustancial traer el tema de la sensibilización, del enfoque de visualización de este colectivo y de esta población. Cuando digo este colectivo o este grupo de población, es un tanto artificial porque sabemos que no hay grupo de población más heterogéneo que las personas mayores. No solamente heterogéneo en diversidad de edades, porque hoy la vejez se pauta jurídica, normativamente, institucionalmente a partir de los 65 años, pero sabemos que dentro de la vejez entran múltiples generaciones, con perspectivas, con demandas, con opiniones, con valoraciones que son totalmente diferentes, con diversidades culturales, con diversidades socioeconómicas, con diversidades de género, que si bien están presentes a lo largo de todo el ciclo de vida, en la vejez surgen estos hándicaps entre las mujeres y los varones y las relaciones de género y el poder que han ostentado unos sobre otras, que tienen impactos de adversidad y bastante problemáticos sobre la vejez. Si bien Naciones Unidas plantea para la fecha de hoy el acceso y el desarrollo a las ciudades, ya que 1/3 de las poblaciones a nivel mundial se entienden que van a estar de alguna manera pensadas en el contexto urbano, que van a ser personas mayores, nosotros queremos hoy en nuestra agenda de trabajo poner el énfasis también en este punto, pero complementado con otro que tiene que ver con las mujeres. Nos parece que este es un buen año. Tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, orgullosamente, a una ministra a cargo y a una subsecretaria a cargo del ministerio. Tenemos un gabinete que es mayoritariamente femenino. Entonces nos parece que es un año clave para pensar algunas cuestiones y sensibilizar específicamente en la agenda de mujeres dentro de la agenda de vejez. Nosotros hoy estamos presentando, como decía Sabrina, 2 productos que son bien importantes para el Instituto. Tiene que ver en realidad con 2 objetivos sustanciales. Por uno, contribuir a la democratización de la información, que es un eje sustantivo que el Instituto se ha dado en estos años, y por otro lado, sistematizar y poder de alguna manera ordenar cuáles son esos indicadores sociodemográficos que permitan tomar mejores decisiones en materia de política pública. Para hacer estos productos, para dar este paso sustantivo, hemos contado con la asistencia no solamente financiera, sino también técnica del Fondo de Población de Naciones Unidas, que agradecemos acá la presencia de Denise Cook en representación de Naciones Unidas. A su vez, también ha sido un trabajo interdireccional, porque hemos contado con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, también en una asistencia técnica. Nosotros creemos que los temas de vejez tienen que ser transversales, tanto a la interna del Ministerio de Desarrollo Social como hacia todos los organismos del Estado. Con transversalizar pensamos en lo que significa, en poder de alguna manera diagramar presupuestos, contribuir a una mejor ejecución, tener elementos técnicos de capacitación y de sensibilización a la interna de cada organismo específico en los temas, desarrollar de verdad las políticas de vejez, desarrollar de verdad cada política sectorial con ese enfoque de envejecimiento y de vejez. Entonces, esto es de alguna manera el objetivo de esta actividad, contribuir a visualizar en estos aspectos. Desde hace 10 años, Uruguay viene avanzando profunda y profusamente en una agenda de derechos humanos para las personas mayores. No es que hace 10 años atrás no había políticas en materia de vejez. Uruguay históricamente las ha tenido. Pero había un diferencial que se ha dado, que no solamente es programático, sino que es conceptual, en poner a las personas mayores en el foco, en el centro, en la perspectiva de derechos humanos. Y esto quiere decir no solamente pensar qué podemos hacer para asistir necesidades o demandas, sino también promocionar la voz,
trabajar en democratización, escuchar qué tienen para opinar las propias personas mayores en la agenda pública, pensar la agenda pública como una herramienta de trabajo, no solamente en la propia práctica, sino también desde un cambio de paradigma y desde un cambio conceptual. Ese es el desafío que ha tenido el instituto. El instituto, como ustedes saben, fue aprobado en el año 2009, a partir de lo que fue el ejercicio de esa legislatura y con un impulso de la ministra Marina Arizmendi, que en ese momento también estaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Ya desde el año 2007 se empezaron a incluir acciones específicas en los temas de vejez que transversalizaban hacia otras poblaciones y hacia otras direcciones que el Ministerio venía trabajando, preparando lo que iba a ser la puesta en funcionamiento de este instituto a nivel nacional. Este Instituto de Personas Mayores presenta un esquema compartido dentro del Ministerio de Desarrollo Social junto a otros institutos, como hace al Instituto Nacional de las Mujeres y al Instituto Nacional de Juventudes. Y aclaro en esto de la pluralidad de los términos, porque nunca desde el Ministerio de Desarrollo Social entendemos a las personas como de alguna manera una mirada homogénea o estructurada en elementos que de alguna manera homogeneizan o que destacan como una globalidad, sino que es importante visualizar las distintas perspectivas que se cuelan y que se colocan allí para la agenda pública. Tenemos personas mayores que requieren acciones diferenciadas, distintas, complejas, integrales. Tenemos personas mayores que requieren buenas políticas de salud, buenas políticas en materia de seguridad social y de ingresos, pero también tenemos personas mayores que requieren políticas en materia de atención a situaciones de violencia, políticas en materia de sensibilización para romper prejuicios en torno a la vejez, políticas que desarrollen un mejor acceso a los espacios públicos, a la participación, a la toma de decisiones, políticas que incluyan a las mujeres y a ciertos colectivos dentro de las personas mayores que hasta el momento estaban invisibilizados o fuera de la agenda pública. El instituto tiene como rol fundamental la rectoría, y la rectoría implica asesorar, implica poder organizar recursos y miradas técnicas y recomendar hacia el Estado cómo debe intervenir dirigiendo sus acciones hacia las personas mayores. Y estos productos que presentamos hoy tienen que ver con esos objetivos. Para nosotros es sustantivo empezar a pensar técnicamente las acciones para las personas mayores. Sabemos que en la región históricamente las políticas públicas que se destinaban hacia las personas viejas tenían más o menos aspectos más bien discrecionales, de clientelismo político, de quienes tenían capacidad de lobby y de quienes tenían capacidad de generar presión en la agenda pública. En los últimos 10 años eso ha cambiado rotundamente. La agenda de derechos coloca no solamente un desarrollo técnico y de formación y de información en la política pública, sino que también coloca como centro a las personas con la diversidad y con la integralidad de las problemáticas y también de las potencialidades que en su entorno desarrollan. También incorpora la visión de los colectivos desde las propias comunidades, no solamente con las problemáticas que presentan, sino con las capacidades, las sinergias y los recursos que tienen disponibles para contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las personas, no solo las personas mayores, de toda la sociedad. Hoy entonces es un evento sustantivo en esta agenda de derechos. Uruguay ha dado un paso sustancial en acompañar también lo que ha sido el proceso interamericano en los marcos de protección de los derechos. Junto con Argentina somos probablemente los 2 primeros países que vamos a estar ratificando a la interna lo que es la Convención de Derechos de las Personas Mayores a nivel interamericano. Cuando esta convención esté ratificada va a estar vigente y esto va a generar que se puedan dar mecanismos de seguimiento y también que sea un elemento más dentro de la protección de derechos de las personas mayores. Entonces 2015 no es un año cualquiera, es un año sustantivo. América Latina ha dado un paso, esta América Latina que de alguna manera presenta todavía indicadores de desigualdad importantes, que presenta todavía grandes dificultades en algunos países de desarrollo institucional, que presenta también problemáticas asociadas al ciclo de vida y a otros grupos de población, ha sido un ejemplo para el mundo y ha aprobado esta Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayores. Uruguay también está siendo un ejemplo para el mundo, desarrollando políticas cada vez
más centradas en las personas, abriendo una agenda que permita poner el foco en los derechos humanos. Hoy queremos poner el énfasis y asociar la agenda de las personas mayores a la agenda de las mujeres viejas. Ustedes van a ver en la presentación de lo que hace al sistema de información y también a la publicación que es necesario empezar a visualizar el rol de las mujeres viejas dentro de la agenda de las políticas de vejez, que es necesario empezar a poner el foco allí, empezar a ver cuáles son estos déficits que a lo largo del ciclo de vida se le presentan a las mujeres y cómo el Estado debe resolver las acciones para mejorar los niveles de protección de derechos de estas mujeres. El sistema de información de vejez y envejecimiento que está disponible en la web del Ministerio, es un avance sustantivo en la lógica comunicacional y de construcción en materia de política pública para el Ministerio de Desarrollo Social. Van a encontrar allí el primer sistema público de información donde todo lo que el Uruguay construye en materia sociodemográfica y de indicadores en materia de vejez van a estar disponibles, no solamente para que el Ministerio de Desarrollo Social lo tome como insumo, sino cada uno de ustedes. Nosotros creemos que la política pública se desarrolla en un contexto social, en el campo social, donde todos los actores son imprescindibles para un desarrollo correcto y democrático de la política pública. Entonces los invitamos y las invitamos a entrar al sitio, a revisarlo, a aportar, a traer consideraciones, a tomarlo como un insumo sustantivo de la propia práctica. Creemos en políticas públicas que nacen de los propios actores, del contexto de vida cotidiana de las propias personas. No creemos en políticas públicas que bajan desde escritorios, sino que pensamos que una buena política pública es la que permite de alguna manera también poder hacer seguimiento de cómo impactan en la vida de las personas y qué de alguna forma modificaciones requieren. Invitamos al diálogo, invitamos a la toma de decisiones conjuntas y de alguna manera estos instrumentos van a estar disponibles allí. El sistema a su vez de información contribuye justamente a mejorar la información. Vemos que muchas veces caemos en algunos sitios más comunes de pensar que las personas mayores presentan determinados niveles de déficit o de demandas o de problemáticas o de recursos. Y a veces eso es del sentido común o de una lógica que está de alguna manera ubicada en un plano social y que está atravesada por el prejuicio sobre las personas mayores. A veces pensamos que los problemas son determinados y sin embargo cuando empezamos a ver en profundidad la construcción de información nos damos cuenta que el foco de prioridades está en otro lado. Entonces los invitamos y las invitamos a eso, a construir una mirada que sea pertinente sobre la realidad de las personas mayores para poder unificar los recursos y tratar de revertir y de cambiar esas situaciones que aún prevalecen de vulnerabilidad. Para mí es un honor estar acompañada de Denise y de Marina, me tomo el atrevimiento de nombrarlas así, pero me parece que son compañeras de esta ruta de camino, que tienen como faro la promoción y el trabajo por los derechos de las personas mayores, y a veces cuando uno piensa que las cosas no funcionan o que no van bien, tenemos que pensar que Uruguay ha abierto la puerta para que también exista una institucionalidad como la que es el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que obviamente a veces no puede cumplir con todos los requerimientos, ni dar respuesta a todos los elementos de agenda que queremos todos, pero de alguna manera que esté allí es un faro orientador, es un recurso institucional, político y democrático que está al servicio de toda la ciudadanía. Así que gracias por estar, gracias por continuar acompañando este proceso de trabajo que es arduo, que es sistemático, que es de alguna manera bastante a veces dificultoso, pero que también tiene éxitos y que hoy estamos compartiendo un éxito con ustedes. Hay una enorme cantidad de gente joven y esto es una cosa sumamente importante, que además muchísimos de ellos y de ellas fueron partícipes de la elaboración de esta tarea y de esto que estamos entregando en el día de hoy. Entonces, creo que esto habla también de un ministerio que tiene mucha gente joven, técnicos jóvenes que tienen la camiseta puesta, que están trabajando para justamente el desarrollo social, no solamente desde el ministerio, no solamente desde los institutos que el ministerio tiene,
sino en toda la transversalidad y en todo la interacción que tiene que ver con la sociedad organizada, con la academia, con las distintas instituciones del Estado. Yo creo que una de las preguntas, y que nos hacen repetidas veces, que parecería raro que nos lo preguntaran, es ¿para qué investigar? Hace un momento también me lo volvieron a preguntar, es decir, ¿para qué investigar o para qué producir determinados informes? ¿Qué validez tiene? O sea, si es por el afán que tenemos de estar produciendo materiales y folletos y publicaciones. Y uno de los temas claros que en ese sentido, por ser un ministerio joven, por ser un ministerio que está cumpliendo, en este año está cumpliendo sus 10 años, habíamos aprendido del pasado, por lo tanto es una institucionalidad que nace con ventajas en el sentido de tener aprendizajes de otras institucionalidades, y desde su nacimiento tuvo, aun cuando no teníamos nada, pero sí teníamos una dirección de evaluación y monitoreo que eran en realidad un puñadito, más una cantidad de estudiantes universitarios, más un apoyo enorme por parte de la Universidad de la República, de instituciones, con un apoyo primordial desde el comienzo del PNUD y del Fondo de Población también, con un abordaje que hicimos ya en el primer gobierno, cuando aquello no era una novedad, el tema del envejecimiento, y si el Uruguay, miro a Calvo, cuando en la EñA, la presentación de la Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia, había algunos que preguntaban si íbamos a desaparecer en la relación nacimientos y envejecimiento y muerte en el Uruguay, ¿no? Entonces, ¿para qué investigar? ¿Y para qué tener informes de este tipo? ¿Y para qué tener un observatorio? Que también nació muy rudimentario en su momento, que se fue fortaleciendo y se fue enriqueciendo, y que aspiramos a ir a muchísimo más en esta tercera etapa, porque es absolutamente clave. Nosotros necesitamos investigar de manera permanente porque necesitamos actuar, necesitamos transformar la realidad, y para transformar la realidad tenemos que saber cuál es la realidad. Si la realidad es la construcción que hemos hecho durante décadas, que está en el imaginario colectivo, que está en lo que todos, siempre fue así, y siempre pensamos que era así, y siempre creímos que era así, por lo tanto es así, o la realidad nos va mostrando las transformaciones positivas y negativas que tenemos que tener en cuenta para ir diseñando y rediseñando las políticas públicas para transformar esa realidad. Entonces, por eso saludamos esta investigación, saludamos este material, agradecemos el apoyo, felicitamos a Inmayores por este trabajo y felicitamos a la DINEM, a la Dirección de Evaluación y Monitoreo, por este trabajo, porque está en el marco del plan, está en el marco de lo que la Convención orienta, o sea, en ese sentido vamos adelantados, cumpliendo con cosas que queríamos que estuvieran en la Convención aprobada, y que, en definitiva, nosotros hoy podemos decir con total autoridad, la autoridad de los datos duros, la autoridad de la investigación, qué cosas qué desafíos nos está planteando la sociedad a las cuales debemos dar respuesta. Y por un lado, yo recordando en la primera etapa, también a raíz de los primeros análisis que hacíamos, y me voy a centrar en un tema que es complejo, que no tiene una solución todavía adecuada, pero que nosotros, la primer sorpresa, y lo digo sinceramente, para muchos de nosotros, seguramente por falta de que no era nuestra especialidad, pero cuando en el primer gobierno nosotros empezamos a tener los datos duros, es decir, y datos con nombre, apellido, dirección, situación familiar, es decir, con rostro de las personas y de las familias, no con datos estadísticos solamente, que son muy importantes, y son muy importantes que sean fiables, pero sí con el dato de la realidad.
Luego, cuando fuimos a mirar la pirámide de la exclusión social, o sea, la pirámide del PANES, mientras, para ser muy, muy breve, tengo la virtud y el defecto de ser maestra, entonces, si bien la pirámide de la sociedad uruguaya, por las características de las que hablamos, era parecido a una pera, digámoslo así, en donde la relación nacimientos y vejez eran realmente no era una pirámide precisamente. Decíamos en aquel entonces, se va a parecer cada vez más a un rectángulo en vez de una pirámide. Sin embargo, la pirámide poblacional del PANES, o sea, de aquellas personas que luego de haberse sentido y presentado como excluidas, como en la situación más extrema de pobreza y de exclusión, habían sido visitadas, habían sido medidas, habían sido analizadas, encontramos que teníamos una base muy ancha de la pobreza y de la exclusión en la infancia y en la adolescencia. Obviamente, además, del lado de las mujeres era a su vez más robusta, y curiosamente, para los que no sabíamos tanto, curiosamente la pirámide terminaba en una especie de aguja. ¿Por qué terminaba en una especie de aguja? Porque a pesar de los pesares, a pesar de la crisis del 2002, a pesar del mundo que se nos vino abajo, los que más o menos tenían algún ingreso de la seguridad social eran los más viejos. Por lo tanto, y estamos hablando de situaciones terribles. Sin embargo, ahí encontrábamos que aquella persona mayor tenía una pensioncita, tenía una jubilacioncita, y era en última instancia el único o la única que mantenía el hogar con un ingreso permanente. Nosotros decíamos en aquel entonces, hay que cortar la aguja. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es lograr que se corte la aguja. Y en aquel primer quinquenio, yo me acuerdo que fue un debate bien interesante con el Instituto de las Mujeres, porque una de las medidas que se vota es que le agregáramos un año por hijo para la jubilación, porque estábamos con aquellas mujeres, los 50 y largos, que de otra manera no tenían forma de jubilarse. Y discutimos mucho si eso era reforzar el rol o no era reforzar el rol. Y llegamos a la conclusión práctica que reforzar o no reforzar el rol de la mujer cuidadora en su casa, con sus hijos, etcétera, tenía otra mirada también. La mirada práctica era, por favor, que se pudieran jubilar y tuvieran un ingreso, porque no tenían ni hijos menores que pudieran recibir después asignación o lo que sea, ni tenían posibilidad de acceder a una jubilación o una pensión. Esa era la razón práctica por la que había que resolver para ese lado. Desde el otro punto de vista, teníamos también argumentos diciendo, a ver, pero el reconocimiento del trabajo, de ese trabajo del hogar, que es trabajo, pero no es remunerado. La única diferencia es que no es remunerado. Es decir, nadie lo paga, ¿no? Pero es trabajo. Entonces, ¿por qué esto no será avanzar en un camino en el cual identificar que el trabajo en el hogar, que en general lo hacen las mujeres, en su enorme mayoría, es trabajo y por lo tanto tiene que contarse como años para la jubilación? Entonces, lo digo para ver cómo el observatorio y la investigación también nos plantea preguntas, nos plantea desafíos que tienen que ver con lo teórico, pero que tiene que ver además con las soluciones prácticas que el Estado tiene obligación de brindar. El corte, señalaba Adriana muy bien, la necesidad de poner el énfasis, poner la lupa, poner la mirada, poner el énfasis en el corte, en la transversalidad de género. ¿Es porque es una moda? ¿Es porque en realidad, bueno, hoy no está bien, o en muchas instancias hay que decir, bueno, acá tenemos que plantear el tema de género porque si no hay algo que está incorrecto?
¿no? Entonces vamos a plantear en el tema de envejecimiento, vamos a plantear el tema de género. No, es decir, primero los datos duros que dicen que vivimos más que los hombres. Entonces, eso ya es una felicidad, como decía muy bien Denise, es una cosa muy buena y al mismo tiempo es un desafío para las políticas públicas, porque además, ¿qué más años de vida, cómo son, qué calidad tienen, cómo se pueden ejercer los derechos, todos los derechos? Para decir uno así que siempre, ¿no? La reacción, y recién lo comentábamos, desde los derechos sexuales a los derechos de la seguridad económica, a los derechos de poder disfrutar de la vida, y no es la viejita que sentamos en la hamaca en el costado de la casa cerca al Z esperando la carroza, sino que tiene capacidades, tiene posibilidades, tiene derechos a reconocer y que en definitiva tiene experiencia, tiene toda una cantidad de cosas para brindar, que no es el lugar destinado al mueble viejo en el rincón de la casa. O, lo que es más común, absolutamente común, es la cuidadora por excelencia. Ya que estamos, ¿no? Ya que no trabaja más, ya que, bueno, que cuide a los nietos, que cuide a las familiares con discapacidad, que cuide a los otros viejos que puede haber en la familia, que no se pueden valer por sí mismos, porque es lo natural, es el don que tenemos las mujeres, que no se sabe quién nos otorgó, es decir, o sí sabemos, es la sociedad que nos dio ese lugar. Entonces, también tiene que ver con eso. Lo otro que lo decía al pasar muy bien Adriana, y yo quiero enfatizarlo, acá hay toda una cosa oculta en la sociedad uruguaya que tiene que ver con la violencia. La violencia, el abuso, que puede tener características de abuso y de violencia física, pero que tiene que ver con abuso de otro tipo, económico, que tiene que ver con abuso de acoso moral, que tiene que ver con denigrar, con lastimar. Y ahí podríamos hacer toda una historia. Nosotros tenemos un pequeño pasito que es una institución, es un lugar que es de atención a la violencia para las personas mayores, para los y las adultos mayores, donde recibimos denuncias tremendas, pero donde también visualizamos, a mí me impactó mucho conversando con el equipo que trabaja allí, visualizamos otras cosas, que cuando los vecinos o vecinas, y esto nos viene en los informes, y nos viene el Ministerio del Interior, obviamente, ¿a quién manda los informes de las denuncias? Al MIDES. Y la justicia, ¿a quién le manda? Diciendo haga algo, que no se sabe lo que es, al MIDES. Y así podemos agregar, todo el que encuentra algún problema de este tipo o parecido, ¿a quién se lo manda? Al MIDES, ¿no? Entonces, también encontramos que vecinos, buena gente, ese uruguayo o uruguaya solidario que nosotros aspiramos a que siga existiendo y que siga existiendo en red, que va y denuncia a la comisaría o va a denunciar, no encuentra eco. ¿Y por qué no encuentra eco? Porque dice, ¿usted qué se mete? Si usted no sabe ni cómo se llama, usted no sabe, usted pasó por la puerta y sintió, ¿y por qué viene a hacer la denuncia? Bueno, si ni siquiera sabe el nombre. Bueno, para eso está el dispositivo y los dispositivos que aspiramos a tener desde mayores. Y porque sí sabemos qué pasos hay que dar en esos casos, ¿no? Y felicitamos de corazón y aspiramos a que haya muchísimos más vecinos y vecinas en todo el país que tengan esa sensibilidad. Y por último, quiero decir, tendríamos muchas cosas más para señalar, pero es mucho más importante lo que van a presentar para todos ustedes. Queremos decir que ante el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que estamos abordando, que esperemos que en este mes se vote la ley en el Parlamento y que a su vez se vote todos los dineros que están dispuestos en el presupuesto nacional,
porque no son dineros para el MIDES, ya de paso explico, no son para el MIDES, es en esta interinstitucionalidad de la que estamos trabajando, es con INAU, es con ACE, es con el Ministerio de Salud Pública, es con ANEP, es decir, es con el Ministerio de Trabajo, es con el Ministerio de Economía, es con el BPS, con todo, con todos los que de una manera u otra tienen que ver con las políticas de cuidados que queremos desarrollar. Políticas de cuidados que significan ejercicio de derechos. Y el derecho al cuidado es realmente uno de los temas centrales que estamos poniendo también y para lo cual tenemos que saber, es decir, tenemos que saber realmente dónde y cuándo y en qué momento el Estado tiene que cumplir con las políticas de cuidados, porque esa persona tiene el derecho al cuidado y quizá no tiene las herramientas o el núcleo familiar o los dineros o lo que sea, o sí la tiene, pero igual tenemos que cuidarlo porque tiene derecho a ser cuidado. Entonces, en ese sentido, nosotros agradecemos profundamente a Denise, con la que hemos trabajado muy bien en todo lo que va de este año, desde el comienzo de este quinquenio. Felicitar a Adriana, a Rovira y a Sabrina y a todos y todas los que están acá de mayores, porque realmente actúan con conocimiento, estudian y además tienen realmente la disposición a salir de inmediato frente a cualquier cosa que le corresponda o no les corresponda hacer. Pero la respuesta está. Después discutimos si corresponde al MIDES o hay mayores a hacer tal cosa o tal otra. Pero la respuesta está permanente, la sensibilidad permanente y la disposición permanente. Y lo mismo al nivel y la acumulación fantástica que tiene la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo del MIDES y su observatorio, porque es algo que está a disposición para todo el Estado y que es usado por debajo de lo que nosotros podríamos disponer de datos, y que necesitamos también el apoyo de las otras instituciones en cuanto a que en el sistema de información, en el CIAS, los datos sean no los que las instituciones quieren mandar, sino los que el Estado necesita para poder actuar de manera pertinente. Entonces, muchas gracias, felicitaciones y veamos la presentación.